Señoras y señores, muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a la hora de la tamaliza, donde hoy vamos a hablar sobre la vida y sobre la obra de Leonardo da Vinci, que eso es un avance, o más bien para completar el tema que dejamos pendiente la semana pasada, porque bueno, ustedes me lo estuvieron pidiendo, me estuvieron diciendo que tendríamos que hablar mucho más de Da Vinci, porque la vida de este señor es increíblemente extensa e increíblemente magnífica. No sé de dónde sacó tanta inteligencia este señor, pero hoy hasta en la actualidad nos sigue dejando a veces con la boca abierta por muchas cosas que hay pendientes sobre sus pinturas, que muchos dirán que hay mensajes ocultos. Y que bueno, pues para hablar más sobre el tema, también le vamos a dar la bienvenida, claro, a la licenciada Liz y a la licenciada Victoria, que se encuentran hoy con nosotros. Muchísimas gracias, licenciadas, por estar aquí con nosotros para hablar más sobre el tema de Da Vinci, y que créanme, pues yo creo que ya saben más que todos. Así que pues, licenciada Liz, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, a todo nuestro amable auditorio. Es un gusto volver a estar aquí para platicar sobre este tema tan interesante de Leonardo da Vinci, su obra, sus actividades y todo aquello que nos ha legado y por lo cual es tan importante en esta sociedad. Licenciada Victoria, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pensé que también no nos iba a abandonar, pensé que nos iban a abandonar. Pues buenas tardes a todos. Estamos entrando un poquito tarde, pero pues se va a poner muy bueno. Nada más nos estamos pasando 59 minutos, pero bueno, muchas gracias por aguantarnos, por estar pendiente de este programa. Compártanlo. Y bueno, pues el que sí nos abandonó el día de hoy es el licenciado Raimundo, pues estaba programada su asistencia para el día de hoy. Bueno, pero se es perdona. Comprensible porque sí, claro. Pues también, claro, hay que mandarle una felicitación. Hoy está cumpliendo años, hoy yo creo que pues se la pasa trabajando, entonces pues también tantito y tantito. A veces no da tiempo, claro, entonces ojalá también se dé un minutito para descansar, para hacer algo, comer algo rico, consentirse un poquito, ya que ahorita pues no se va a poder andar yendo de antro o o a algún lugar para tomarse algo, porque pues ahorita ya hay un nuevo horario, y bueno, ya se van a implementar nuevos horarios, porque viene ahorita el retorno del COVID al estado de Puebla, y bueno, ya estamos otra vez en semáforo naranja. Hay que cuidarse, hay que evitar estar saliendo a la calle, hay que evitar estarse en contacto en lugares públicos, hay que salir lo estrictamente necesario. Y bueno, pues el licenciado, pues ojalá esté disfrutando su día y que pues disfrute en su casa y que le baje un poquito el trabajo, pero bueno, ya estará para la siguiente. Bueno, tomando en cuenta que se va a ir a su casa, ¿no? ¿Quién sabe dónde esté el señor? Pensemos que está disfrutando, nada más. Bueno, sí, ¿verdad? Dejémoslo así, está disfrutando. Dejémoslo así. Okay. Y bueno, ya para entrar en materia, vamos a hablar un poquito sobre la historia de Da Vinci, lo que estuvimos hablando la vez pasada. Dimos una muy pequeña introducción de lo que fue este señor Sasazo, ya que, si lo recordarán, estuvimos diciendo que él fue un hijo que estuvo fuera del matrimonio y que el papá no podía casarse con la mamá de Da Vinci porque pues eran de diferentes estatus, algo que en la actualidad creo que ya casi no se ve, ¿verdad? Yeah. Que el papá era contador, parece ser, sí, ¿verdad? Era contador, el papá. De los más prestigiados. De los más famosos en esa época, y pues la mamá era una campesina. Entonces, por razones sociales no pudieron concretar su matrimonio, a pesar de que, bueno, por algún momento dijeron que sí se querían con todo el corazón. Y que, bueno, pues para empezar a ahondar en este tema, también hay que hacer mención que Da Vinci creció con el papá. Cada uno se casó, bueno, el papá y la mamá se casaron de formas separadas, no entre ellos, no pudieron. Pero el papá se casó, después de muchos años, creo 25 fueron los que pasaron, y Da Vinci seguía siendo hijo único por parte del padre, pero pues se había casado, creo que el papá se había casado 5 veces más,
y que pues no podía tener más hijos porque se le morían en el trayecto, cuando nacían morían. Y la mamá, bueno, pues tuvo igual sus matrimonios, y que ahí creo que sí tuvo bastantes hermanos, no me acuerdo bien exacto, pero sí fueron muchos hermanos. Pero Da Vinci creció con un problema, parece ser que tenía un problema de hiperactividad, era bipolar, pero yo no entiendo esto, ¿no? Se dice que Da Vinci bueno, aparte de ser bipolar, y era muy hiperactivo, pero era muy retraído, no le gustaba convivir con la gente. Lo que él hacía era, se aislaba en la naturaleza, y de ahí vienen muchas de sus ideas, muchas de sus logros. Y él decía una palabra, bueno, más bien una frase, donde decía que la naturaleza era perfecta, era maravillosa, era mejor que un ser humano, pero había momentos en que la naturaleza también le daba miedo, ¿no? Por el poder destructivo que tenía. Y bueno, pues Da Vinci creció y pues empezó a crear sus obras. Su papá pues lo acomodaba. ¿Alguien quiere hablar sobre un pedacito de historia o le sigo? Pues sí, ¿Sí voy bien? Pero ok, bueno. Opácanos, o por favor, no, es que ilústranos. la verdad es que ahora sí hice mi tarea y se nota. No, pues está bien, se eso nota. es bueno. Si no vamos a salir como los maestros que conoces la tarea y no te la revisan, ya no vas a querer hacer. No, está bien, no, pero díganme si me equivoco, me falta algo, no sé, qué número calzaba. No te preocupes, yo a ti te doy un like. Ahorita vamos a ponerte like, licenciada, no te preocupes. Bueno. No, fíjate que sí, todo lo que estás diciendo es muy interesante, porque sí, ocurre esa naturaleza. Ya nada más hacer un pequeño anotamiento ahí. La circunstancia de que se le haya considerado como hiperactivo es debido a su genialidad. De hecho, muchos de los niños que son de características sobredotadas o genios son considerados hiperactivos porque su mente trabaja demasiado rápido. De ahí en fuera, pues todos los datos, absolutamente todos los que estás comentando, pues sí son muy interesantes y nos están dando un excelente retrato de cómo comenzó los primeros años de Leonardo da Vinci. Y fue magnífico. Yo quisiera saber hoy en la actualidad si tenemos un Da Vinci, ¿no? Porque ¿quién sabe? No sabe, con la cantidad de personas que hay en este mundo, la verdad no sé. Es que sería magnífico encontrar a una persona que por lo menos le diera a la es que no sé cómo llamarlo, locura, a los ideales, a la forma de pensar, al nivel de imaginación que tenía, porque era, bueno, tuvo que pasar un trayecto muy grande, porque tuvo que enseñarle pintura. Más bien a él le encantaba pintar. De hecho, antes de llegar con su primer maestro, que se llamaba Andrea Verrocchio. Bueno, esta Andrea, que era un varón, por cierto. Sí. Antes de llegar con él, Da Vinci ya tenía sus retratos, ya empezaba a hacer, dibujaba más naturaleza, pajaritos, flores, paisajes. Pero pintaba de una forma diferente, a donde el papá se dio cuenta que era pues bueno para la pintura. Entonces, si eres bueno para la pintura, pues vete con Andrea, ¿no? Es un cuate, dile que vas de parte mía y que te enseñe. Sí. Algo así me imagino, ¿no? Algo así más o menos, digo, de acuerdo a cómo fuera en aquellos tiempos, pero precisamente por el nivel el estatus social más bien del que gozaba el papá, pues le fue muy fácil colocar a su hijo en este taller, que era el más prestigiado que había. O sea, ahora sí que era el mejor. Sí, claro. Y aparte de que, bueno, ahí empezó a tener diferentes tipos de formas de pintar. Ahí fue donde empezó a pintar Da Vinci con el óleo, que era revolver las pinturas con aceite, las pinturas que trabajaban antes. Las empezó a revolver con aceite y entonces se dio cuenta que podía sacar otro tipo de texturas, otro tipo de formas, de fondos, de todo, ¿no? Y esto empezó a ayudarlo bastante, ya que llegó el momento en que Andrea le dijo, oye, ¿sabes qué? Pues te doy chance de que te pintes un angelito a ver qué tal te sale, ¿no? ¿Y qué creen? Le salió muy padre. Incluso era del bautismo de Cristo, ¿no? Bautismo de Cristo. Pintó el angelito. Muy bonita la pintura, de hecho. Impresionante. De hecho, su maestro, Andrea dijo, ¿sabes qué? Alumno que no supera al maestro no sirve para nada. Y tú me has superado, y lo dijo así tal cual, ¿no? Sí, a los 20 años, tenía únicamente 20 años cuando eso sucedió. Sí, muy chavito. Era muy chiquito. ¿Yo cuántos años tengo? Como
19. 15, ¿no? Cerca. ¿O no? ¿Cuántos años tiene? Todos, tengo todos. Tenemos todos bien vividos. No, sí, claro. No nos hemos quitado ninguno hasta el momento. Y bueno, ¿qué otra cosa más queremos hablar sobre Da Vinci? Yo creo que aquí hay algo interesante de destacar. Si alguien tiene la oportunidad, en esta ocasión trajimos diferentes imágenes que igual ahorita posiblemente tengamos la oportunidad de verlas, pero independientemente de eso, esa imagen no viene. Chequen la del bautismo de Cristo. En esta obra se ve el ángel que está volteando, pareciera que tiene dirección hacia la parte del fondo y se ve su movimiento que se trata de dirigir hacia el espectador. Déjame ver si la puedo encontrar y de una vez la subo. Ahorita de imagen de fondo tenemos la primera imagen del que la nos de hace la favor. última cena. No, tenemos a Da Vinci con... Bueno, ok, el collage. Bueno, resulta que en esta obra se le considera como la primera donde se rompe el estilo medieval que venía. Ves que estaba en la época del Renacimiento precisamente y ocurrieron muchos cambios, no fue de la noche a la mañana. Entre ellas en la pintura se considera el momento en que las figuras o la pintura adquiere movimiento y algo que no se veía de manera anterior, que era más estática. El punto, más serios y toda la cosa. Entonces, al tener los trazos suaves y con movimiento, es lo que hace tan definitoria esta pintura y este logro de Leonardo da Vinci. Es cuando se empiezan a dar cuenta que Leonardo tiene no solamente el talento, sino una mente demasiado ágil, que le hace aprender de manera muy rápida y además es muy meticuloso en lo que hace. Independientemente de su talento, también como que le echa muchas ganas, se ve muy ensimismado y sí, no tiene muchas relaciones interpersonales con todos los demás, pero se enfoca de manera muy rápida y muy fuerte a cualquier cosa que le encargan, a lo que sea, y no solamente en la pintura, porque incluso en este taller de Verrocchio, pues, como era de los más grandes en ese tiempo, eran los encargados también de diseñar trajes para los festivales, de diseñar máscaras, de organizar desfiles, de llevar a cabo todos los adornos del desfile, y todo eso lo aprendió muy rápido y lo organizó muy bien Leonardo da Vinci. O sea que ahí mismo en el asunto de la pintura, aparte de que se hizo bien la pintura, lo pusieron a desarrollar y lo hizo como si lo supiera toda la vida, ¿no? Hizo estandartes, incluso por ahí hay una anécdota que su propio padre le encargó un escudo. Buenísimo esa anécdota. Y entonces pues resulta que cuando lo vio, pues, su papá vio el resultado, pues se espantó. Dijo, ¿qué onda, no? Sí le dio miedo. Y Leonardo le dijo, pues ese es el chiste de los escudos, ¿no? O sea, tiene que impactar, y sí. Lo chiste del escudo, que está buenísima esa historia, ¿no? Que le mandaron a hacer un escudo, un sello para una familia, o creo para un reino, donde le dijeron, escoge, ¿no? Y él quería pintar un león. Pero al final se decidió por un dragón, y para poder hacer un dragón pues tuvo que disecar lagartijas, tuvo que disecar murciélagos, para poder fusionar los gestos y que también era muy metódico para dibujar los cuerpos vivos, no nada más del humano, sino de animales incluso. Sí, todos. Entonces fue muy detallado. Ya está presentada la pintura del bautismo. El bautismo de Cristo. Para que nos hagan el favor de estarnos vivoreando. Checar la pintura. Sí, en la parte de abajo, hacia la izquierda, si no me equivoco, es donde hay un pequeñín, y junto a él está la figura del ángel, que es precisamente el que está volteando. Sí, claro. Antes de eso se acostumbraba mucho, todas las pinturas las hacían de una manera frontal, o volteadas o como sea, pero ninguna lineal, con movimiento. Voy a hacer más grande la imagen para ver si pueden ver el rostro del angelito. Además el rostro se ve muy bien definido y se le ven muy bien los músculos y los movimientos oculares, cosa que incluso en la misma pintura con los otros personajes que están ahí pues no se nota. Y eso es debido a todo el estudio tan meticuloso que tenía Leonardo de la anatomía humana. Sí. Que ya desde joven le llamaba mucho la atención. Estaba fascinado de los músculos y de cada una de las partes de la anatomía, y eso le facilitó muchísimo a la hora de pintar. Claro, aunque es que vemos muchas cualidades, o sea, no solamente la habilidad que tenía para pintar,
sino también una habilidad que tenía para conocer la impresión o las sensaciones humanas, porque una persona, por ejemplo, puede ser muy bueno hoy en día para hacer dibujos, a lo mejor con las herramientas tecnológicas, pero pues hay que también saber qué impacto va a tener sobre la persona que lo ve, o qué impacto va a tener incluso en un mercado, qué colores son los que se deben de utilizar, que esto más, bueno, lo hacen mucho en lo que son las campañas políticas, lo que son los logotipos de empresas, pero él ya va muy encarrerado, ¿no? O sea, él no solamente dibuja... Como si lo supiera. Ajá, o sea, estaba analizando el efecto que iba a tener, lo que él quería que sintiera la gente cuando viera este escudo, por ejemplo, o cuando vieran sus obras. Y bueno, pues la realidad es que las técnicas que él empezó a crear, por ahí hay una que se llama esfumato, pero bueno, todas son cosas que bueno, no sé en qué momento se le ocurrieron, pero sin embargo sí creó un gran avance en la forma de pintar. Y bueno, acá algo que es importante a lo mejor mencionar es que hay muchas obras perdidas. O sea, no, yo creo que, bueno, acá hay algunas biografías donde nos hablan de un número determinado de obras, pero la realidad es que no se sabe con exactitud cuántas obras haya realizado. Muchas de ellas se perdieron, muchas de ellas están en colecciones privadas, lamentablemente, ¿no? Porque pues obviamente pues todo el mundo tiene derecho de conocer esas otras obras, saber los otros bocetos que realizó, qué otras técnicas pudo descubrir y qué efectos, qué significado tenía el hecho de estar haciendo una imagen y encimarle otra y otra, ¿no? Porque de todo eso debe de tener algún significado, algo que escondía. ¿Y cuál era esa necesidad de siempre estar como disimulando la esencia o el fin, el mensaje de cada una de sus obras, no solo al escribir, al dibujar, al pensar, al crear, ¿no? Pues no hay una cuestión, un estudio serio acerca de si realmente escondía cosas o no. Lo que sí se sabe es que Da Vinci era un polímata y un genio al mismo tiempo. Estas condiciones no se dan de manera constante, es decir, es bien difícil encontrar a alguien así en el mundo. Polímata significa que tiene la facilidad y la facultad de dominar varios campos del conocimiento al mismo tiempo, y era lo que hacía Leonardo. O sea, al mismo tiempo estudiaba la naturaleza, al mismo tiempo ocupaba el método científico, al mismo tiempo desarrollaba ideas, es decir, de invenciones, de cosas que no existían, pero que podían existir a partir de sus observaciones, y al mismo tiempo manejaba cuestiones como la pintura, como la arquitectura, como la ingeniería, como un montón de cosas, y las manejaba bien, y todas tenían su base exacta. Ahora, muchas de las circunstancias que llevan a creer que Leonardo ocultaba cosas, no sabemos si sí las ocultaba, pero lo que se piensa del por qué nace esta ideología es el asunto de la perspectiva y de los diferentes elementos que Leonardo pone en sus cuadros que nadie más lo hacía. Por ejemplo, cuando vemos ahí la cuestión de la Última Cena, si se fijan, hay un primer plano. En el primer plano están todos sentados en una mesa y está retratado el momento exacto en que Jesús les dice que alguien lo va a traicionar. Que por cierto, esto se consideró como algo muy drástico en su momento o en su tiempo, porque además la pintura fue encargada por un religioso para que se pudiera exhibir en el lugar donde comían, algo así como el comedor, tiene un nombre, ahorita no me acuerdo, pero en el comedor de personas religiosas, o sea, de hecho monjas y toda la cosa. Entonces, bueno, se supone que debió ser algo más divino, más aquí de algún milagro o algo así, y se le ocurre pintar el momento en que él dice, alguien me va a traicionar. Entonces agrupa todo esto en un primer plano, agrupa a lo que son los 12 apóstoles en diferentes formas de 3 cada uno de ellos, y ahí el asunto de la construcción hacia el fondo. Podemos ver 3 paneles, en la parte de arriba se pueden ver 3 diseños, y así es de cuenta, sí está el primer plano y sí es lo primero que ves,
Y sí es muy importante, pero la parte del fondo donde le da la perspectiva que pareciera que están en un salón muy grande y al final o hasta el fondo ves un paisaje completo y además el paisaje está muy bien delimitado y toda la cosa, es algo que no se hacía, pero a él se le ocurrió y sí lo hizo. Y lo mismo hizo con la Virgen de las Rocas, donde en el primer plano, casi todos siempre triangulares, que también ahí es donde muchos le ven la cuestión mística, ya que las figuras geométricas, sobre todo los triángulos y las pirámides, pues siempre te dan una circunstancia, pues ahí más mística, ¿no? Entonces, bueno, él utilizaba mucho estas composiciones y, por ejemplo, ahí la Virgen de las Rocas se pone uno a pensar, bueno, se supone que estás hablando de un ser de luz, de algo místico, de algo muy representativo, ¿no? Algo que ilumina al mundo, como es la religión. Y una virgen, una madre con su hijo que es Dios, ¿no? Pero está pintado en una cueva, en una caverna, donde se ve que está oscuro, que hay humedad, que están dentro de la caverna, ya que en perspectiva, en la parte final, puedes ver un paisaje. Como si afuera estuviera la luz y adentro, que está oscuro, es donde está la Virgen del Niño. Entonces de adentro hacia afuera. Y se ve con mucho detalle todo lo que hay afuera. Y exactamente lo mismo pasa con la Gioconda. Se ve el rostro y todo, pero hacia la parte de atrás es como si estuviera en un paisaje que al final de cuentas no es tampoco como si estuviera en la naturaleza. Que fue el efecto que empezó a lograr, ¿no? Pero de hecho en la última cena, lo más trascendental de esto es la forma en que él ubica, pues, a los apóstoles. A los apóstoles en los grupos y las formas que les da. Sí, porque la última cena, el dibujo como tal ya existía antes, pero los que lograban llegar a pintarlo, lo pintaban muy lineal, ¿no? O sea, como todos formados, separados, así guardando la sana distancia, y etcétera, etcétera, ¿no? Era una pintura muy básica. Sí. Cuando a él le dicen que pues tiene que hacer esta imagen o esta pintura de la última cena, la representación, todos se quedan sorprendidos porque él empieza a manejar todas las técnicas que había aprendido, tanto de fondo, pero se comenta que en la iglesia que lo pintó, que fue la primera vez que lo pintó, y estaba todavía haciendo pruebas de pintura y que incluso después de que lo pintó al poquitito tiempo, luego se lo hizo al fresco. Sí, claro. Sí, y además por la humedad que presenta el propio mueble. Y fue una de las, lo que te decía, la cuestión del ser polímata es que este tipo de personajes pueden estar en todo al mismo tiempo. Gracias a esto, precisamente, de que esta pintura comienza a agrietarse, comienza a tener humedad que nadie puede en ese momento quitar y no sabe qué hacer, él empieza a pensar dentro de su área arquitectónica y de ingeniería, ¿por qué las paredes se cuartean? ¿Por qué los materiales no están funcionando? Y esto lo lleva más adelante a crear sus diseños de arquitectura, básicamente. Sí. Sí, a partir de una pintura y de algo que lo observa y que dice, ¿y esto por qué? Y hay algo que también había que aclarar, ¿no? Porque sí es cierto, sí era un genio y todo, pero también había que darse cuenta y pensar en el momento en el que estamos hablando. Ese momento no era como ahorita, que tenemos un montón de especialidades y que cada una de ellas ya tiene un enorme bagaje de conocimientos que tienes que aprender y aplicar, por lo tanto en la vida no te da tiempo aprenderte 5 o 6, ¿no? Pero en ese momento no existía eso. Pero estaban los principios, sí, que tienen mucho más fuerza. Pero no lo sabían, entonces lo que hacían era empezar a conocer y crear, a saber, incluso y enlazar una cosa con la otra. ¿Sí? O sea, no existía esa circunstancia de que, por ejemplo, en la anatomía, ¿no? O sea, Leonardo da Vinci estudió mucho la anatomía, pero sobre todo el corazón, pero no había estudios del corazón. Entonces él no tenía que aprenderse todos los nombres de los pulmones, de esto, del otro, de aquí, de allá, y que la cirugía, y que si las medicinas, y que todo lo que tiene que aprender un médico ahorita. Pero él lo descubrió, fíjate que también es importante, él descubrió porque él se agarraba los cadáveres y exacto, los abría, le tocó en vivo, ¿no? Y los animales. Sí, claro, los diseccionaba y a ver cómo salía. Y a ver cómo es, él decía, ¿cómo es? Y entonces los abría y los dibujaba para saber cómo eran en realidad, ¿no? Imagínate que el día de hoy, bueno, no sé desde qué edad, porque de hecho fue a muy corta edad cuando él empieza a tener este conocimiento o estas experiencias, pero imagínense que en fechas actuales, modernas,
a los niños les dijeran, ¿sabes qué? Vete a aprender anatomía, o vete a aprender, o estás a lo mejor enfilado, a lo mejor para ser médico, para saber conocimientos básicos de anatomía. Entonces vete y empiezas a ver cuerpos, cómo estamos compuestos, cómo funcionamos, etcétera. No me imagino, bueno, el impacto que hoy podría incluso tener dentro de nuestros niños. Pero sin embargo, bueno, a él le tocó de esa manera. Y algo importante es que no había alguien que le dijera qué es y hasta dónde tenía que saber. Como hoy en nuestras escuelas. La teoría sí, pero en práctica no. Pero es que... Pero existía la iglesia. Acuérdate que existía la iglesia. Y la iglesia no era como ahorita. Que si quieres vas, si quieres no vas, si quieres crees, si no quieres no crees. No, antes era si no crees. No, cualquier cosa que hagas ibas a la hoguera. Si no quieres ir a misa, no. Bueno, a la hoguera, porque no quieres ir porque eres bruja. ¿Qué andas matando? Andas diseccionando gente a la hoguera. ¿Qué andas observando el viento a la hoguera? O sea, sí había. Que estoy guapo a la hoguera. Lo que no había, ándale. No, pues te salvaste, entonces qué bueno que naciste. Híjole. Ahorita, sí. Sí. Qué bueno, me gustó eso. Sí, o sea, es complicado. Yo creo que habría que destacar primero que nada el tipo de mente que tenía Leonardo da Vinci, que finalmente no era una mente común. Podemos mencionar varios de los, no sé cómo decirles, ¿no? De los hombres más destacados en aquella época, que obviamente eran destacados porque eran muy buenos, porque hicieron cosas muy valiosas, como por ejemplo Nicolás Maquiavelo, como los mismos Medici, como Miguel Ángel, como el mismo Andrea del Verrocchio, como Sandro Botticelli, no sé, hay muchos otros que formaron toda esta bueno, y sí época, ¿no? Y sí fueron muchos, o sea, a comparación de la cantidad de personas que había, sí, fueron bastantes. No, bastantes no, pero sí fueron muchos. Obviamente no estamos hablando de una época de 10 años, ¿no? O sea, lo que desde que comienza hasta que termina el Renacimiento, pues es un periodo largo, de por lo menos unos 100 años para que se acomode y para que exista la transición real de la Edad Media hacia el Renacimiento, pero sí hubo muchas mentes destacadas que lograron hacer cosas importantes y que dieron el cambio hacia lo que era el Renacimiento, pero ninguno fue como Leonardo da Vinci, porque cada uno tenía su especialidad, ¿no? Por ejemplo, Andrea del Verrocchio pues era pintor, Medici pues era el de los primeros economistas y gracias a ellos tenemos los bancos, etcétera, ¿no? El otro, Maquiavelo, pues, un gran político y todo, ¿no? Sí. Pero Leonardo da Vinci era todo. Era, incluso sentó bases para la geología, para la paleontología, para cuestiones que no existían. O sea, ese tipo de cosas nadie les había estudiado, a nadie se le había ocurrido, pero a él sí, porque él las observaba y empezaba a hacer las primeras bases para eso. Incluso hay por ahí una pequeña circunstancia que da en sus estudios de cómo es que el viento se mueve, o sea, los movimientos eólicos y la circunstancia de cómo esto trasciende hacia el movimiento del agua, de los vórtices que se forman y demás. La dinámica de fluidos. Sí, eso nadie lo había siquiera pensado o imaginado, ¿no? O observado, hasta mucho después viene Newton y toda la cosa, ¿no? Lo mismo pasó con los estudios que hizo de las observaciones del cielo. Dice, ¿qué está pasando ahí? ¿Alguna cosa extraña? Nos están atacando las avispas. Ándale. Sí, cuestiones que más adelante pues se le atribuirían a Galileo Galilei como lo que es el fundamento del método científico. Bueno, eso fue exactamente lo que hizo Leonardo. Y lo anotaba y se ve en sus dibujos cómo sigue la secuencia de la observación, la hipótesis, la experimentación, la confirmación, todo lo demás. Es el método científico. Ya hablamos de la Virgen de las Rocas, ya. De la Virgen de las Rocas, ya. Ya acerca de cómo esta composición llamó mucho la atención, porque al ser algo de luz, pues lo sitúa en un lugar muy oscuro y húmedo y todo. Entonces, cosas que hacía que no se hacían antes. Por lo tanto, ya sabes, lo que es diferente lo puedes catalogar de diferentes formas, es decir, o es feo, o está mal, o es del demonio, o ha de tener algo oculto, ¿no? Que también lo que habían hablado mucho de Leonardo da Vinci, que una de las pinturas que tardó mucho tiempo en hacerla, y de hecho que, bueno, mucho...
Y que no, bueno, que la gran mayoría de sus obras no las terminó, ¿no? Porque él empezaba a hacer una cosa y luego se iba a hacer otra y luego iba por otra cosa y luego así era, ¿no? El ingeniero este. Pero una de esas obras es la que aquí nos las hace un favor de llegar, que es la Adoración de los Magos. Esa obra, la historia de esta obra es bastante interesante porque llega el rey y le dice, ¿sabes qué? Pues siempre te dejas todos los trabajos a la mitad, pero para que ahora sí lo termines, tú te vas a encargar de pagar todo, pintura, todo vas a pagar, yo no te voy a dar absolutamente nada. Y cuando termines de la pintura, tienes 30 meses para hacerla, o sea que te pago. Todo lo que le invertiste, todo te lo pago. Resulta, pues que no la terminó. No la terminó y así como la dejó inconclusa, de hecho, muchos de los pintores de la época que eran buenos, incluso su maestro también, reconoció la forma que pintó este cuadro porque le metió mucha profundidad, le metió muchos sentimientos a los rostros de las personas que él pinta y que bueno, pues era una pintura fuera de serie. Primera porque pues, esto lo llevó a la bancarrota totalmente. Y junto con esto, yo recuerdo que haber leído por ahí que Da Vinci, más o menos en el tiempo cuando estaba haciendo este cuadro, él fue acusado por algo. Déjame acordarme por qué lo acusaron. ¿Por homosexual? Creo que sí, ¿no? Sí, lo llevaron a la cárcel. Y lo 24 años. Lo empezaron a juzgar en una plazuela y él pues por vergüenza. Y entonces ahí pues el poco renombre que ya había adquirido, pues estaba yendo al suelo. Se fue para abajo. Más la quiebra que tenía con la pintura esta, pues fue el acabose y muchos creían que ahí iba a llegar Leonardo da Vinci, ¿no? Entonces, ¿a los cuántos años fue? ¿24? No fue 31, ¿no? No, tenía 24 años cuando sufrió esta circunstancia y algo, ya sabes, el típico, las cosas pasan por algo, ¿no? Sí, claro. Precisamente por eso, después de que salió, porque no le comprobaron nada, sí, no. ni nada por el estilo, pues se fue a Milán y tómala, que la arma bien chida allá en Milán. O sea, le hacía falta cambiar de aire. Sí. Fíjate que cuando llega... tenía forma de cambiar, pero... Y algo bueno que nos deja esta experiencia es que por eso hay que pedir el 50% de anticipo en cada trabajo, porque el señor... Sí, se lo hicieron a Leonardo, que no nos hagan a nosotros. Tremenda obra que se aventó y no le pagaron. Qué mala Imagínense, onda. ¿no? Sí, no, y fue de verdad, fue magnífico esto, Una de las cosas que llegó cuando hizo Milán, ya no llegó como pintor, si ustedes recordarán. No. Él ya llegó como diseñador como ingeniero, ¿no? Sí, bueno, la verdad yo no sé, no tengo conocimiento. A lo mejor ustedes tienen algún dato, si en ese momento ya se llamaban ingenieros, pero así fue como... Bueno, vamos a nombrarlos de ingenieros, pero en ese tiempo... Por la propuesta que le lleva al príncipe, ¿no? Sí. Y entonces el castillo estaba, es lo que se decía, que el castillo estaba muy reforzado y que ya no necesitaban reforzarlo más, pero como era época de guerras en ese tiempo, pues Leonardo da Vinci pues se sentía ya como pez en el agua, porque él ya podía hacer sus invenciones y ahí es donde entra otra etapa de él, que aparte de ya ser pintor, aparte de ya ser escultor, porque ya también hacía esculturas, aparte de dibujar el cuerpo humano, pues ya casi era doctor, ¿no? Con todo lo que ya sabía. Sí. Llega a este palacio y donde pues su imaginación empieza a crecer. Y de hecho él empieza a crear muchos aparatos para que funcionen bajo el agua. Y muchos, él menciona, o bueno, así se dice que mencionó, que él decía que eso se lo iba él a llevar a la tumba, porque si él lo presentaba en esa época a los hombres, podían matar a toda la fauna marina, y que pues él, aparte de que era vegetariano, pues él adoraba a todas las especies. Era naturalista. Era buenísimo Chao. Sí, de hecho él llega a presentarse ahí con Ludovico Sforza, precisamente ahí en Milán, con la idea de hacer una estatua que conmemore la circunstancia del papá del príncipe. Esa fue como que su
como que el motivo, ¿no? Como dijo, pues este señor quiere una estatua, pues yo voy. Y ya llegó con esa idea y le dijo, mira, yo aquí puedo, pero también te puedo apoyar con la cuestión de guerra, porque te puedo diseñar armas y bla, bla, bla. Y ahí es cuando empieza a sacar muchos de los inventos. Por ahí tenemos unas imágenes. Uno de ellos, de hecho la primera que, si no me equivoco, que anda por ahí, es el ovni. De un carro, que parece un ovni exactamente. No sé si lo has visto, parece un ovni, y es el que él denomina como el carro, ¿no? El carro de guerra. Y es el precursor de lo que ahora conocemos como el tanque de guerra. Y sí, parece un ovni, ¿no? Se supone que tenía que estar hecho ya con metal, que tenía un diseño específico para que las flechas o lo que fuera no le rebotaran y no pudieran entrar. Más aparte tenía en la parte de abajo cañones que giraban para que pudieran ir, pues ahora sí que atacando al enemigo, y estaba impulsado por una circunstancia mecánica, con las manivelas y las llantas, ¿no? Que traía ahí las ruedas. Entonces, obviamente todas estas cosas no se construyeron. Para empezar, eran demasiado innovadoras para su época, y a mucha gente, incluso en la actualidad, pero bueno, vamos a pensar en ese momento, le presentas algo que no existe, no te creen. Claro. Y no le creyeron, entonces dijeron, no, pero pues yo ya tengo aquí todo. O sea, no tenía nada, ¿verdad? Pero bueno, él decía que tenía todo, y sus inventos no fueron llevados a cabo, fueron demasiado innovadores para su época. Y esa es una de las características de los genios, y esa es una diferencia con la gente que es muy buena en algo, que sabe mucho o que aprende mucho, pero nada más. El genio inventa, hace algo que no existe a partir de algo que ya existe, pero lo crea, lo hace, y es algo que funciona. También me parece que fue en esa época donde él hizo lo que es conocido como el autómata. Él lo nombró como un autómata y fue el precursor de lo que ahora conocemos como los robots. De hecho, sí, ahí estuvo manejando, y ahí esa es otra de sus... Que tampoco se hizo en ese momento. No, pero esa es otra de sus genialidades, ¿no? Sí, que también era mecánico el señor, hacía poleas y todo. Pero creo que sí se diseñó un robot autómata, ¿no? Yo recuerdo que en algún momento se presentó, pero no me acuerdo en qué parte, creo que era... Fue en Francia, pero fue ya con el Rey Sol. El que servía el vino solito, ¿no? Sí, así es. Ya era cuando es que no me acuerdo quién fue, si fue el Rey Sol o fueron los que le siguieron, cuando ya hacían sus grandes pachangas ahí en Versalles. Ahí precisamente para impresionar a sus invitados, pues tenían toda la circunstancia del jardín bien adornado, con juegos de fuentes y todo, y ahí también hicieron del robotcito. Pero el primer diseño, o sea, estamos hablando que de 1700, 1800, más o menos. Y para la época de Leonardo da Vinci fue entre el 1450 y algo, 1500, o sea, fue muchísimo antes lo que él había diseñado. Sí. Que bueno, hay muchas más teorías donde dicen que este señor da Vinci era uno que era viajero del tiempo, otro que era era iluminado de los alienígenas, ¿no? Los famosos Illuminati, donde, bueno, ya se desprendieron un montón de teorías más, donde él ocultaba datos importantes dentro de sus pinturas, como partes del futuro, de visiones que tenía, y etcétera, etcétera, ¿no? Sí, creo que esas teorías empiezan a ser más grandes, digámoslo así, a partir de un libro que se escribe este señor Dan Brown, que después se lleva a la película, y que algunos historiadores dicen, pues sí está muy bien tu libro, pero ya a la hora de tratar de demostrar no han encontrado todavía nada que diga si es cierto. Como novela está estupenda, porque claro, llama mucho la atención cómo está contada la historia incluso, o sea, ahí tiene su crédito Dan Brown, pero la cuestión es que pues le metió mucha fantasía, ¿no? O sea, sí, bueno, era lógico, ¿no? Entonces, tiene que ser. Y bueno, y ya las películas, bueno, ahí sí nos quedaron a deber, porque ahí sí no están tan buenas, pero bueno. No como el libro. Fíjate que algo que es importante, yo creo que, por ejemplo, Leonardo, él se obsesiona mucho con las aves, el vuelo, crea máquinas que tienen ese fin de volar, etcétera. Entonces hay muchas cosas que están encaminadas a esas fascinaciones, y algunas cosas que él analiza o inventa
es producto de necesidades, ¿no? O sea, para cubrir algunas necesidades. Lo que no entiendo es por qué hacer una máquina, el tanque de guerra, por ejemplo. ¿A qué obedece? ¿Una necesidad? Pues no lo creo. Bueno, es que era una... Sí, pero en ese momento sí lo era. En esa parte se habla de la necesidad. cuestión de la guerra que tenía. De hecho, Milán. el país bueno, el reino estaba... El ducado de Milán era. Estaba totalmente asediado y amenazado por muchos reinos que lo querían destruir y derrocar, porque era uno de los reinos más poderosos de la época. Entonces lo principal era tratar de defender lo que pudieran, ¿no? Y él, como el chalán del rey, pues tenía que ayudar al rey a defender sus tierras. Sí. ¿Cuál era la mejor forma? Pues la mejor estrategia era tratar de que pues a tu gente no saliera herida. ¿Cómo? Pues cuidándola. ¿Cómo? Pues ya empieza a crear este tipo de cosas. Acá, y pues ellos pueden ir atacando sin que sean atacados, etcétera. Sí, estaban en guerra en esos momentos. No era así como que una guerra muy sonada, pero eran como, no sé, lo que ahora podríamos denominar guerrillas, ¿no? Porque Italia no existía, existían diferentes ducados, diferentes ciudades importantes, una de las más importantes era Milán y se encontraba bajo asedio. Entonces, cuando llega Leonardo y presenta sus ideas, el moro, bueno, Ludovico Sforza, que era el príncipe, le decían el moro, le dijo así como que, pues sí, está muy bien, pero pues no lo necesito, yo quiero mi estatua. Y entonces Leonardo empieza a hacer lo de la estatua ecuestre, que supuestamente iba a ser muy grande y todo el rollo. Y que ya no la acabó, ¿no? No la acabó, pero ahí sí no fue culpa de él. En esa creo que fue la única ocasión que no fue culpa de él. Porque presentó la estatua, pero en arcilla, ya así muy grande, muy padre. Ese ya iba a ser el modelo en el cual iban a vaciar no sé cuántas toneladas de bronce para poder hacer la figura. Y entonces, poquito después, o sea, después de que se presentó, que hicieron la fiesta, que allá de todo el rollo, obviamente no sé si fueron días o semanas, no sé, algo así, pero pronto sufrieron una invasión. Entonces, al sufrir la invasión, pues ya no ocuparon el bronce para la estatua, sino para hacer armas. Y ahí fue cuando Leonardo presenta un montón de innovaciones acerca de las diferentes de armas. Inclusive si se ven en los escritos que él tiene, no solamente tiene este invento como el del carro de guerra y todo el rollo, sino cosas pequeñitas, como modificaciones a las ballestas, como la cuestión de la catapulta, o sea, otras cosas que también le servían a Ludovico para defender a su tierra. Incluso hasta lanzallamas, creo. Lanzallamas también, o sea, hubo varios artefactos, de manera que ahora lo podríamos llamar directamente de diseño, de ingeniería militar, para poder ayudar a la guerra esta de Milán, que poco después se terminó y de todas maneras pues ninguno de O sea que ahí hablamos de un instinto de sobrevivencia, ¿podría? Pues sí, porque... No, porque, o sea, si eres un genio y estás viendo que están atacando al lugar a donde estás trabajando, pues sí, mejor colaboro, ¿no? Sí, ya que tienes los diseños y sabes cómo hacerlos o cómo podrían hacerse, porque volvemos a lo mismo, era algo que no existía. Entonces, haz de cuenta, si alguien viene acá, no sé, por decir algo, y se hace la guerra, pues que se piensa, no, pues que pistolas, cañones, que las bombas y todo, ¿no? Y que alguien venga y te diga, pero yo te puedo hacer algo mejor, pero es algo que no existe. Pues difícilmente se la compras, ¿no? Bueno, pero bueno, si estaban en la guerra o en la guerrilla, también yo veo un poquito complicado que se atrevan a decir, a ver, pásame tus planos y vamos a construir todo lo que se te ocurre, ¿no? Porque no hay el tiempo, porque yo creo que era como que algo más efectivo, algo más de ahorita, porque si no ahorita nos matan. Entonces yo creo que se fue por ahí el tema, ¿no? Porque la verdad es que sus ideas eran muy buenas y muy avanzadas, como dices, para la época. Es muy posible. El asunto, el asunto es que no se hizo. Pero si hubieran tenido el tiempo, ¿qué hubiera pasado? El dinero. Bueno, yo creo que si hubieran tenido el tiempo, Da Vinci no hubiera construido eso. Posiblemente, no es lo que te digo, no sabemos qué hubiera podido pasar o no. Lo que sí sabemos es que él diseñó cosas que no se pudieron construir y que en su momento no se pudo demostrar que lo que él hacía o inventaba funcionaba y era real, porque no se hizo. Si alguien lo hubiera tomado más en serio, posiblemente, bueno, a la hora de construir y de armar, pues hubieran dado cuenta de algunos detalles, él hubiera tenido la oportunidad de mejorarlos hasta donde fuera la humanidad. Bueno, quién sabe, ¿no? Porque también... Ya andaríamos... Lo que sí sabemos es que en un momento dado, pasado el tiempo... La escuela no ha mejorado, por ejemplo. Pero él no fue a la escuela, o sea. No, o sea, pero desde que se creó tú vas, ahí está el docente enfrente y los chamacos atrás, y eso es
Siempre. Sí. O sea, no ha modificado mucho. Sí, bueno, en ese entonces la educación sí era diferente. Ahí sí llegabas y hacías. No era como actualmente es. No, ahí sí te enseñaban. Ahí no hacían sindicatos de maestros, ¿no? No, Tampoco, se peleaban. tampoco. No, porque ganaban bien. Ah, pues qué bueno, sí. Tampoco había Rosa de Guadalupe. Tampoco había Rosa de Tampoco, Guadalupe. afortunadamente con eso. Sí, quién sabe qué hubiera pasado. Lo que sí sabemos es lo que pasó. Claro. Leonardo da Vinci tenía una mente que trabajaba muy rápido y que gracias a eso podía hilar cosas unas con otras. Se podía adaptar y era facilísimo. Se para podía este cuate. adaptar, podía visualizar más allá de lo que solamente le ponían enfrente, ¿no? Entonces, por ejemplo, varias de las máquinas que construyó en su etapa de ingeniero, de inventor, se debió a su observación de la naturaleza, al comportamiento humano, a la anatomía, a muchas de las cosas que él observaba y decía, es que puede funcionar así. Y sí, o sea, después, muchos años después, siglos después, se retoma lo que él hace. Y sí es cierto, sí se puede, pero pues en ese momento no se hizo, ¿no? Y, por ejemplo, alguna de las cosas que tampoco es como muy sabido es que era un arquitecto, era un planificador urbano, porque cuando llega también a Milán, ellos tienen un problema de la peste bubónica. Y entonces Leonardo empieza a ver por qué. Y tan solo con su capacidad de observación dice, es por esto, por la distribución urbana. Y por si lo que hacemos es construir o reconstruir otra ciudad donde podamos distribuir a la gente de una manera en que podamos colocar las letrinas, el drenaje, esto y lo otro, las cosas van a mejorar. Y esa idea, según sus apuntes, la saca de la idea que ya traía de cómo funcionaba el corazón y las arterias y la distribución que se hacía, y dice, es que tiene que funcionar igual. Wow. Porque así, además, no solamente la cuestión, y la idea que concluye a partir del funcionamiento del corazón, lo saca primero de cómo observaba él, cómo eran los ríos, y cómo fluían hacia el mar, y cómo se iban haciendo cada vez más chiquitos, y así, o que confluían, al revés, y cómo se hacen más grandes. Es decir, esta doble función también la observa en el cuerpo humano, es que tiene que ser así, y cuando lo disecciona, sí era así. Y cuando va a la ciudad dice, pues es que está mal, si lo ponemos así, tiene que funcionar. Pero es que ahí está la importancia de los principios. Bueno, pero ¿qué pasó primero? ¿Él que haya hecho esto del drenaje allá o no, de hecho tampoco lo hizo. Porque los aztecas aquí, porque también, aquí ya había drenaje cuando la conquista, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué fue primero, aquí o allá? No, creo que no sé. No, creo que sí fue allá. Que lo hicieran, de hecho creo que fueron los romanos los primeros, ¿no? No sé. Sí, los romanos tenían una circunstancia de distribución acuífera impresionante. Ah, era la subterránea. Sí, claro. Sí, bueno, los romanos ya la tenían. Y si no me equivoco, también los egipcios tenían algo así. O sea, esa circunstancia de la planificación urbana siempre ha existido. Sí. Pero pues acuérdate que venían de la Edad Media, donde todo se fue para abajo y todo el rollo, ¿no? Entonces sí, en todos los pueblos tenían una idea de vivir bien, de estar bien, pero con la cuestión que llegó de la Edad Media, pues les vino a poner la torre muchas cosas, ¿no? Oigan, y aquí ahora en la actualidad, ¿en qué momento se terminó eso? Pues creo que cuando ganó el PRI, ¿no? Pues sí, porque ya no se ve eso, ¿eh? Oye, ¿dónde construimos? Donde quieras, sale, moliendo. Sí, de mochada y construido donde quieras. Como sea, sin cimientos, pero... Creo, ¿no? Sí, ¿verdad? Parece que sí. Es que ahora ya hay casas sin cimientos, ¿no? O las casas de Infonavit, que precisamente se espera uno que tenga una buena planificación, que esté elaborado por arquitectos, que estén considerando los materiales, Me la parece que están durabilidad, construidas con las patas, espacios inteligentes. con todo el respeto a los albañiles y la gente que labora ahí, que a veces no es culpa de ellos, ¿no? Son indicaciones de más arriba. Pero oiga, qué porquerías son esas, cabrón. Sí, y luego te la dejan Leonardo, bien cara. ¿por qué no vienes acá a planificar a la Sí, haría falta. La neta, sí, qué difícil. ¿Qué más tenemos? Abogada, el paracaídas. El paracaídas, abogada. ¿Tiene usted un dato del paracaídas? No. Yo tampoco. No, yo quería hacer un comentario respecto de la sexualidad. Pues que mucho se habla de su sexo, bueno, tal vez poco se habla. Hay un libro, de hecho, de eso, ¿no? Creo. Hay
hay una teoría donde pues analizan unos escritos que él deja, un cuadernillo con unas vivencias de su niñez, de donde sacan ahí una teoría pues tremenda, donde dicen que pues tenía una sexualidad reprimida. Pero bueno, aquí la cuestión es que también pues cuando se ven algunas de sus obras y donde se ve él pintado, realmente él, donde tiene una mitad mujer, una mitad hombre, bueno, es que sí, realmente ahí nos da como una imagen de que era él alguien más, ¿no? O sea, es un hombre como en un cuerpo de, un hombre que tiene un cuerpo, una forma, pero no era él no era lo que él quería tal vez transmitir, no lo sabemos, pero bueno, se presta a hacer muchos tipos de análisis entre todo lo que él hizo, entre toda su obra, entre todas las cosas que él sabía. A mí me llega algo aquí como que me hace ruido, y es que yo creo que lejos de saber técnicas o de haber analizado, estudiado y todo eso, yo creo que él sabía muchísimo más de lo que nosotros estamos viendo, mucho más de la técnica del pintado. Yo creo que yo no sé qué gran conocimiento tenía él sobre la sociedad, sobre la humanidad, al grado que no podía darnos toda esa información de golpe, porque pues obviamente al igual y ni siquiera estábamos preparados, o estaba la sociedad preparada para saberlo, para manejarlo, pero y bueno, casualmente a lo largo del tiempo pues se pierden muchas obras, pero entonces no es coincidencia, ¿no? Yo me imagino esa parte, que no hay como que es algo, bueno, no es una coincidencia que material de ese calibre, de ese tamaño, pues se haya extraviado y que no sepamos qué dice. Y en manos de quién queda, ¿no? Porque pues por ahí se sabe que hay obras de un códex que compró Bill Gates en $30,000 millones. O sea, es una cantidad tremenda. ¿Qué dice? ¿Qué contiene? Esas personas que tienen esas obras en colecciones particulares, ¿qué información tiene que no podemos conocer? Por eso comentabas sobre qué pasa con la educación actual. Bueno, pues es que la mayoría de las personas estamos discriminados. No sé, alguien ha definido que no tenemos o que no merecemos saberlo, ¿no? Pues espérate unos 500 años y a lo mejor ya te reconocen, ¿no? A lo mejor. Pues, y eso a lo mejor. Sí, porque imagínate, si hubieran reconocido a la persona que fue Leonardo da Vinci, con todo, digo porque pues tenemos todavía muchas cosas de él aquí, ¿no? Pero él ya no está con nosotros, desafortunadamente murió. Por desgracia. Por desgracia. Sí, pero si él hubiera recibido ese reconocimiento a la trayectoria, al esfuerzo, que no era más, o sea, no era mucho esfuerzo, yo creo que era el gusto de expresar lo que él tenía. Ay. Si hubiera sido recompensado en alguna otra forma, suponiendo que hubiera sido monetariamente y pagándole bien, pero bien lo que hacía sus trabajos. ¿Pagaron bien? No, mejor, o sea, que tuviera el reconocimiento bueno, como el que tiene hoy, como si estuviera difunto. Reconocimiento. Imagínate todo lo que hubiera logrado hacer, y él no estaría metido en medio de las guerras, ¿no? O a lo mejor sí, pero a ver, cuídenme este cabrón porque me está diseñando cosas. O sea, no sabemos, ¿no? El impacto que pudo haber tenido si este cuate hubiera tenido un reconocimiento primero inicial, porque inició siendo nadie, empezando desde nada, y tardó mucho tiempo para llegar a ser por lo menos un pintor que ya fue reconocido, que fue cuando él tenía creo que 30 y tantos años de edad, 40 y tantos. Más o menos, mira, es complicado decirlo porque la verdad es que Leonardo da Vinci sí fue reconocido, no fue así como que la historia trágica de la Rosa de Guadalupe, dices. Ajá. No, o sea, no, él nace sí siendo un hijo ilegítimo y con muchas cosas en contra, pero con un talento impresionante, tan impresionante que a los 20 años él ya era un maestro pintor, ya se pudo escribir, cosa que muchos en su tiempo, digo, por cuestiones ya de naturaleza humana, ¿no? Lo que nos lleva a ser expertos en algo,
a él le lleva muy poco tiempo. A los 20 años él ya se puede inscribir. A los 24, cuando lo llevan preso y toda la cosa, él ya tenía su propio estudio, él ya tenía un nombre. Por eso le afectó tanto la circunstancia de la mala fama, claro, que él ya tenía un nombre respetable. Y él siempre cobró mucho dinero por cuestiones de retratos, que era lo que al final de cuentas más le encargaban. Sí, pero nunca terminó ni uno. Y ahí, no, sí terminó varios. ¿Sí? Me parece que se pueden contar sus obras como en 20 o 20 y tantas, únicamente. 17 terminadas, o sea, bien, ahí están sus obras. Que si nos damos cuenta, o sea, si estás empezando ya reconocido a los 20 años para los 67 que falleció, pues podríamos hablar de un número impresionante de obras, que no fue así. Fueron únicamente 17. Las terminadas. Terminadas, ¿no? Y muchas que quedaron ahí, muchos autorretratos, muchos retratos que le encargaron, no los acabó, pero muchos sí. Entonces, a pesar de no terminarlos, le pagaban, porque era un tipo bastante reconocido, y sí tenía fama, porque además el hecho de que el duque de Milán lo haya aceptado y lo haya mantenido 17 años como uno de sus... De los de su corte, de los que están ahí, le encargaba todo tipo de cosas porque Leonardo lo podía hacer. Y es que no nada más era la pintura, ¿no? Ándale, eran muchas cosas, pero a lo mejor sí lo que le falta no es el dinero, no es que sea reconocido como alguien muy bueno, sino aceptación, que sea reconocido como genio, que le hayan dado todo para crear más, eso sí no lo tuvo. Y yo creo que es parte de la circunstancia de los genios, que en un momento dado no se les reconoce porque a veces ni siquiera les creen. Eso mismo le pasó, por ejemplo, a Einstein, ¿no? Einstein pues tampoco sufrió de pobreza ni nada por el estilo, y era muy famoso y todo, pero muchas de sus teorías no fueron aceptadas. Los mismos científicos dijeron, no, estás loco, ¿cómo crees? Eso no existe. Y hasta que se inventó el colisionador de hadrones en los 80s, 90s, algo así, no me acuerdo, se empezaron a hacer experimentos y empezaron a darse cuenta que lo que decía Einstein era cierto. 80s, ¿no? Creo que sí, bueno, por ahí el estilo, ¿no? El asunto es que fue mucho después de que falleció Einstein, pero sus teorías no eran aceptadas y decían, pues no. No, y ahorita sí ya es un maestro. Exactamente, y fue más o menos algo parecido con Leonardo. Y al igual que Miguel Ángel, fueron muy reconocidos en su tiempo, pero Miguel Ángel solamente se enfocó a la circunstancia artística. Sí tenía 2, 3 cosas más por ahí porque era la época en que, insisto, no había una circunstancia como ahora de súper especialización, sino que era más el asunto filosófico donde entrabas en un arte o en un oficio, pero forzosamente necesitas más conocimientos para llevarlo a cabo. Sí, claro, ellos mismos resolvían sus propios problemas, ¿no? Por ejemplo, porque no había escuela como ahorita. Entonces me hace falta un mueble, pues yo lo hago. ¿no? Me hace falta una raspadora de madera, pues yo me la invento. Oye, necesito, o sea, y ellos se creaban esa forma práctica de vivir, ¿no? Que ahora, me hace falta un mueble, pues háblale a un carpintero. No voy a hacer nada hasta que no llegue. Un carpintero, búscalo por internet, ¿no? Sí, pídelo al mercado. Tenían que hacerlo, ¿no? Porque no ahora ya ni siquiera eso. Queremos salir por la comida porque te la trae Didi Food, Didi Food o Uber Eats o algo así, ¿no? Sí, o sea, es algo muy diferente. Sí que había que plantarse en la época, porque sí, de repente es sorprendente que te den tantos títulos de alguien y dices, no, pues no es posible, pero sí era posible por la cantidad de conocimientos que había y porque al observar, pues notaban todo y aprendían, y más una mente como la de Leonardo, ¿no? Que hilaba una cosa con la otra. A mí me sorprendió cuando sí leí ese dato de que yo no sabía, había muchas cosas que sabía de él, pero que no sobre su circunstancia de planear las cuestiones urbanísticas y de hacerlo también. Y cuando lo leí, pues dice que lo sacó del funcionamiento del cuerpo humano, sobre todo de la cuestión del circulatorio, y además eso lo sacó o que ya lo intuía y que lo reforzó a partir del conocimiento de cómo se distribuyen los árboles, de cómo se distribuyen las raíces, de cómo se distribuyen los ríos, etcétera, etcétera. Y dices, ay, güey, no, pues sí era. Hay dibujos aquí que están pasando. Era bueno ese güey. Una bicicleta parece ser. Ajá, él también hizo unos dibujos acerca de lo que conocemos como bicicleta. Pero imagínate, entonces este cuate sí era un viajero del tiempo. Pues no lo sé. Yo no lo sé, yo sé que era chingón y que ya. Lo que sí, y que lo que se puede comprobar es que era un tipo muy chingón, muy era un genio. De hecho quedó como un prototipo, bueno, quedó como un dibujo, ¿no? Prototipo de lo que hoy llamamos un helicóptero, donde seguramente lo que él diseñó, que ahorita está en pantalla, no hubiera volado, ¿no? Pero
pero sí hubiera sido un parteaguas para ver por qué no hubiera volado. Se le conoce como el precursor del helicóptero moderno. Sí, porque es la hélice, ¿no?, que estaba formando para poder romper el viento y poder... Oh, es una chulada este señor, me cae. Sí, es impresionante, aunque dicen, yo no sé, porque yo no sé mucho de ingeniería, pero dicen que sí hubiera sido posible que volara siempre y cuando hubiera tenido materiales. Depende del material. Como los que tenemos ahora, o sea, ¿en serio? Polímeros y cosas que ya con cuestiones de sustancias químicas, ves que tenemos muchos materiales que no son naturales, son artificiales, ya se crean, les puedes dar un volumen, un peso, una masa específico que pudiera ser, o sea, la cuestión es que pudiera ser, porque así como lo diseñó Leonardo, con los materiales, pues no. O sea, pero ¿cuántos años tuvieron que pasar para que se crearan estos materiales? Sí, pues te digo, o sea, en ese tiempo, aunque él lo pensó, ¿quién sabe? lo creó y todo, no hubiera podido funcionar, o algunas cosas sí. Lo de la escafandra de los buzos, y eso también lo... ¿Qué es lo que estoy viendo ahorita? También lo hizo él. Sí. Él también lo diseñó. Él diseñó los... Ajá. Sí. Cómo poder atacar por el mar, por el agua, a los enemigos sin que te vieran. Y de hecho también diseñó un puente que se podía sumergir para que los enemigos no pudieran pasar, y ese mismo puente ocuparlo como guía para atacar por debajo del agua, para que no se perdieran en el río, o en el lago, en el mar, no sé, ¿no? Entonces ocupaban el mismo puente para que se viera como guía. Pudieras ir. Ahora era... Tremendo. Sí, imagínate. Sí, impresionante. Todo pues lo que mejor ser su amiga que su enemiga. Bueno, ¿tú crees que iba a tener tiempo de tener cuates? No, y fíjate que eso también es algo de lo que venías diciendo, que creo que nos desviamos de lo que tú estabas planteando acerca de la discusión que se tiene sobre la orientación sexual que manejaba Leonardo da Vinci. A mí, de entrada, antes de mencionar cualquier cosa, me queda muy claro que mi postura se reafirma, yo creo que la cuestión del manejo o la expresión o el sentimiento de la sexualidad de cada persona no es relevante y no tendríamos siquiera por qué hablarlo, porque pues es cada persona, pues lo que siente, lo que tiene y así como es, ¿no? O sea, hay cosas que son realmente importantes y no exactamente la sexualidad o su expresión. Así que pues mis respetos para toda la gente que ejerza su sexualidad como quiera, pues eso a mí qué, ¿no? Pues a mí me interesa cómo convive, cómo hace, cómo crea, etcétera, etcétera. En este caso el legado que dejó Leonardo. Pero sí es algo que ha mantenido en controversia a la sociedad por la forma en cómo se trata, precisamente las expresiones sexuales humanas modernas, y que en ese momento sí era algo muy, muy, muy cañón, porque estamos hablando de que estás saliendo de la Edad Media y estás entrando en el Renacimiento. Sigue siendo una época de represión impresionante y por eso lo llevan a la cárcel, porque tiene una denuncia anónima. Sí. Por lo tanto, no se le puede comprobar nada y sale. Pues si hubieran podido comprobar algo, híjole, pues yo creo que sí nos hubiéramos quedado sin Leonardo muy, muy tempranamente, ¿no? Y el punto también aquí es las cosas que él deja por escrito son más cuadernos donde él anota lo que observa, su trabajo y demás. Deja muy pocas notas acerca de su vida. Entonces no sabemos muchas cosas. Podemos inferir desde el punto en que, por ejemplo, no se le conoció o no se supo de alguna relación marital, ¿no? O sea, no se supo que se hubiera casado, no se supo que hubiera tenido hijos, se supone que no se casó y que no tuvo hijos. No se habla de alguna amante, ¿no? Y en sus escritos él, incluso hay una anotación por ahí que cuando está haciendo sus estudios de anatomía habla de que los órganos sexuales son muy feos y que solamente debido a que a lo mejor la cuestión de algún adorno o alguna prenda o el rollo de la biología, del instinto, dice, es lo único que nos hace permanecer, porque la verdad es que somos muy feos y pues no, ni se antoja, ¿no? Es algo así como lo que él deja escrito. Órale. Pero no, tampoco dice, no me gustan las mujeres, ¿no? Ajá. Él habla de los dos. Sin embargo, también hay otra... Pero la gran mayoría de los dibujos que hace, por ejemplo, ajá, del cuerpo humano, la gran mayoría son de hombres. Son masculinos. Son masculinos, son dibujos masculinos. O sea, todo este tipo de tips pareciera indicarnos que sí tenía una circunstancia de como homosexualidad. claves que nos van llevando a que no nos indica que tuvo alguna mujer, no como muchos otros pintores que ves retratado en diferentes composiciones un rostro.
y se sabe que pues, eran sus amantes, ¿no? En este caso con Leonardo no, y sí se tiene conocimiento de por lo menos dos estudiantes que tuvo, que lo acompañaron muchísimo tiempo, ¿no? El primero no me acuerdo cuántos años tenía Leonardo, si ya rebasaba los 30, no tengo el dato, pero llegó un momento en que él tomó un estudiante, un chavito de unos 10 años, ay, ¿cómo le llamaban? Algo así, el Diablillo, pero en italiano, no me acuerdo cómo era su apodo de este muchachito, y que se mantuvo con Leonardo bastante tiempo, si no me equivoco, él murió como a los 40 y tantos años, y algo así como cuando tenía 30 ya se fue ahí del lado de Leonardo. Y poco después, bueno, después de que adoptó, de que tuvo este pequeño estudiante, tuvo otro, y este otro sí se quedó con él hasta que falleció. Incluso él fue el que hereda todas las pertenencias de Leonardo cuando fallece. No tengo por aquí el nombre, pero bueno, sí se sabe de esos dos que lo acompañaron y presumiblemente eran sus amantes, presumiblemente, porque no se sabe, y por lo primero que pasó en la acusación, nada se le pudo comprobar al señor. Nunca sí, ¿no? Y que era lo que estaba leyendo sobre ese tema, que pues él estaba tan metido en sus proyectos y en su todo, que lo único que dejó por escrito era su trabajo. Ajá. Y de su vida personal sí existen algunos rasgos, algunos detalles, pero son muy pocos. De ahí es donde pues, se conoce la historia de él, ¿no? De que era muy chiquito, de tu papá, porque él deja, digamos, ese tipo de legado, que aparte le escribía de forma, ¿cómo se llamaría? De forma rara, al revés, que tienes que leer sus textos como un espejo. Entonces, sí, tiene un nombre la escritura. Entonces, aparte de la escritura, en los trabajos que él realizaba, en los escritos que él realizaba de sus investigaciones, en la parte, digamos, en las esquinas de las hojas, en lo blanquito que queda ahí, ahí hacía dibujos sobre a lo mejor una parte de su vida, alguna parte de su infancia, por ejemplo, cómo es que creaba barquitos y dibujaba las plumas de un pájaro y así cositas, ¿no? Sí. Y entonces sobre eso se fue desembarañando, desentrañando, buscando, como quieran llamarlo, la vida de este señor, porque en sí, a ciencia cierta, pues datos concretos y duros no hay. No hay más que su obra. Y a partir de la obra pues podemos inferir cosas, pero también la obra también tiene mucho de qué hablar, ¿no? Sí. O sea, porque y no nada más esa, todas las obras que él representa, incluso le han encontrado que tiene, si le ponen un cierto filtro de colores o de luces, se pueden ver incluso hasta seres extraterrestres o de otro planeta, ¿no? Se pueden ver, de hecho, según la Última Cena, los dedos de las manos de los apóstoles hacen la postura de unas notas musicales. Entonces, ¿es posible? No sabemos si de verdad pues todo esto exista. Bueno, a lo mejor sí, ¿no? Puede estar, pero a lo mejor son circunstanciales o a lo mejor son... Sí, no sé. Hay una ley ahí en cuanto empezó a salir la circunstancia de la publicidad subliminal y todo ese rollo que tuvo su auge y la cuestión. Y varios estudios, sobre todo psicológicos, te daban la certeza, así tal cual, y la afirmación correcta de que pues la mente ve lo que quiere ver también. O sea, no significa que las cosas de repente no existan, pero a veces en realidad no existen, pero tú le dices a tu mente que ahí está y sí lo ves. Lo puedes llegar a sentir hasta... Sí, claro. O sea, es posible, como dice, por ejemplo, si observas la posición de los dedos, ¿es posible que hagan notas musicales? Sí, sí es posible, pero es posible que no, es posible que las haya puesto así y como tú quieres ver que hacen notas musicales, pues sí lo ves, mira, ahí está, y sí, esta posición puede ser, o sea, no estoy diciendo que no sea, lo que sí, digo puede ser es que hay muchas circunstancial, cosas que no sabemos hasta que no tengamos la prueba concreta de que sí, mira, ahí está, ¿no? Hasta si que no llegue este cuate. ¿no? El submarino es una de las piezas también importantes que este cuate diseñó. Sí, y que, un submarino. Pero que no podía mantenerse mucho tiempo bajo el agua, que esa era otra. ¿Por qué? Pues por la calidad de aire que le metía, tenían que hacer bolsas, en ese tiempo se ocupaban bolsas de piel de pues, animales, ¿no? Animales, no había de otra. Entonces, al momento de coserlos o sellarlos, pues tenían alguna fuga en cualquier lugar, porque no podían coserse a ciencia cierta, y entonces pues el tiempo de aire almacenado pues era
relativamente poco. Sí, ¿no? o sea, solamente fue precursor de varias de las cosas que mucho tiempo después existieron, ¿no? Pero pues imagínate que se te ocurra algo que sí va a existir, ¿no? O sea, que en tu tiempo no existe, pero sí va a existir. Pues imagínate este cuate que creó los supersónicos, ¿no? Entonces, Sí. esa es otra. Por ejemplo, O los Simpson. Los Simpson. No, los supersónicos, ya hay videollamadas, ya puedes trabajar desde tu casa, te pueden consultar desde tu Bueno, domicilio. pero los Simpson también dicen que predicen, Sí, eso ¿no? también dicen. Eso dicen. Eso dicen. Pero volvemos a lo mismo, las circunstancias o aquellas coincidencias, que si tú ves una torre en una caricatura y de repente la torre como que parece que tiene un 9, pues entonces ya todo el mundo diciendo, no, sí, los Simpsons lo sabían, siempre nos los dijeron. Pero bueno, o sea, casualidades, mismo, ¿no? tal vez, Vemos lo que queremos viajes ver. en el tiempo, tal vez. De hecho, ahorita estamos viendo ya las imágenes donde hace los dibujos del cuerpo humano detallado, del corazón, de los bebés que están en las bolsas, músculos. Sí, o sea, todo eso que no existía. O sea, nosotros, bueno, yo cuando lo vi, para mí me pareció una imagen muy común. Yo creo que para todos, ¿no? Pero, desde la primaria lo hemos visto. Pero date cuenta la época, Pero la entonces, época, hijo de eso no existía. Sí. Bueno, Sí, qué miedo, ¿no? Qué atrevido para hacerlo. qué atrevido, Qué porque hay, aventadote, qué bárbaro. para haber sabido, o bueno, algo que se habla o que se ha dicho de estas formas de retratar o de dibujar cuerpos y órganos funcionando y saber cómo trabajar, Sí. creo que la persona tenía que estar viva y pues no precisamente vas a dar el consentimiento pues, para que pues ábreme. Entonces yo no sé ahí cómo lo hacía, o sea, No, lo que se dice es sí estaban muertos. porque que ya estaban muertos Sí y estaban muertos. que a lo mejor los llenaba, por ejemplo, de Bueno. agua o y veía y sensó. Algunos animales sí se dice que sí los habría vivos. Incluso, bueno, el ejemplo más claro fue para demostrar el funcionamiento del corazón, abrió un huequito y ya sacó, bueno, tuvo que observar cómo se movía el corazón y cómo corría la sangre. Y él dedujo que así tenía que funcionar el nuestro, igual. Pero no, bueno, hasta donde hay noticias no habría personas vivas, sino cadáveres. bueno, fíjate que en Puro algunas muerto. lecturas de medicina siempre hacen esa relación de que ha sido muy cruel llegar a la medicina actual, porque precisamente pues no siempre se experimenta con cadáveres y muchas cosas, obviamente, pues sí tienen que ser personas, pues, esos sacrificios ocultos que están detrás de la ciencia, que están detrás del avance y pues obviamente, bueno, hay mucha información de cómo es que se han logrado hoy los trasplantes, no solo trasplantes de piel, sino de órganos, y bueno, hasta de cabezas, de mil de cosas. Pues obviamente sí es siempre experimentando con personas que pues tienen vida todavía, entonces. Pero bueno, yo ahí parto de ese tema para decir pues que él no era una persona que tuviera bastante, ¿cómo te podría decir? O sea, que no se detenía ante sentimientos o emociones, sino que su hambre y de conocimiento, su curiosidad, pues no tenía límites. Y algo que tiene nuestra sociedad es un exceso de límites. Entonces, yo creo que ahí hay una gran diferencia. Sí. Claro. Ideas erróneas también, ¿no? Sí. Muchos me dicen, tú estás feo y no saben lo que dicen. Y es que esa es una de las grandes diferencias también con el tipo de mente de estas personas que son catalogadas como genio. O sea, tu pensamiento es distinto. Y hay algo muy parecido a lo que se conoce como la cuestión del autismo o del síndrome de Asperger, por ejemplo. Cosas así, que obviamente no son lo mismo, pero es algo parecido. Tu mente funciona de manera distinta. No es como las de la mayoría de nosotros, donde dices, es que eso tiene un límite y yo no lo puedo pasar. ¿Por qué? Por, no sé, por lo que tú quieras, ¿no? Por la moral, por el miedo, por tu mamá, por el juez, por lo Por que lo sea, que dice la gente. por lo que dice la gente, por la religión, por lo que sea. El punto es que reconoces que hay un límite. Claro. Este tipo de personajes o de pensamientos son diferentes. No
no es que necesariamente desafíen ese límite o esa ley, es como si no lo vieran, como que no está ahí. Como cuando tú le dices a alguien, ¿sabes qué? No te subas a esa escalera porque te vas a caer, no puedes. Es como si no te escuchara. Sí, es algo como involuntario. Como si estuviera sordo, o sea, no es que no te pele, no es que no te haga caso, es que, no sé. Como algo más natural, sí. Algo que se le da. Se te da, pues sí, subes, ¿no? Hay un ejemplo, creo que es muy ilustrativo, que tenemos ahorita con este jugador de fútbol, Lionel Messi, donde de repente, bueno, al menos algunas anécdotas que narran sus ex entrenadores, es que daban la táctica y de repente veían que ese güey hacía otra cosa. Y le decían, oye, pero quedamos... sí, pero pues es que así era más fácil. O sea, simplemente lo ven, no es que te manden a volar. O sea, su mente de repente ve algo y por alguna circunstancia sabe que lo puede hacer y va y lo hace. Punto. Ajá. Sí. Y es más o menos algo muy parecido a lo que le sucede a las mentes geniales. O sea, no, obviamente sabía que había un límite, por eso lo hacía a escondidas, por eso mucho cuidado, porque sabía que estaba prohibido, ¿no? Pero, yo siento que desafiaba. Pero sabía muy bien que tenía que conocer. No podía quedarse con el no conocimiento de. Es que es otro, el hambre de investigar, el hambre de conocer, el hambre de saber. También tengo lleva... que saber cómo. Sí, claro, es que eso también nos ayuda bastante. Señoritas, discúlpenme ustedes. Ya nos vamos a ir. A todos los que nos hacen un favor de compartirnos y estarnos viendo, discúlpenos, ya nos vamos. La plática está muy buena, de verdad, pero tenemos que irnos. ¿Alguna de ustedes quiere cerrar el programa con algo? Bueno, más bien las dos tienen que cerrar el programa con algo. Un mensaje o algo, a ver. ¿Para qué nos preguntas si queremos saber? Sí, ¿verdad? Qué feo, de verdad. Perdón. Liz, nos vamos. Pues no me queda más que agradecer la presencia de todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Manolo. Muchas gracias, abogada Vicky, por estar aquí. Todos juntos en bola hicimos este programa con mucho gusto, y si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que quieran compartir con nosotros, pues ahí andamos en las redes sociales, ahí en Plática Poblano. Ojalá nos hagan llegar sus comentarios para que podamos retroalimentarnos y bueno, ser mejores cada día para ustedes. Y pues les invito realmente a que investiguen un poquito más sobre la vida de Leonardo da Vinci. A los que les gusta leer, hay muchos libros por ahí. A los que les da un poquito de flojera leer, también hay documentales interesantes que pueden ver. Es importante, es una figura trascendente, es reconocido como el personaje más importante y clave entre el paso de la Edad Media y el Renacimiento y lo que somos como sociedad moderna. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Es algo tan especial que bueno, a 500 años de su fallecimiento vamos a tener, más ya tenemos ahora aquí en Puebla una exposición sobre él. Pues les invito a conocer un poquito más de él y bueno, que nos sigan a nosotros aquí en Plática Poblano. Y pues ya, muchas gracias por su compañía. Ya voy. Abogada Victoria. Les dice adiós. Adiós. Bueno, yo cierro agradeciéndoles por haber visto el programa, por llegar hasta este momento del video. Y bueno, en cuestión de Leonardo, pues es un hombre que, como ya lo dije, los límites, pues para él eran algo que no lo detenían, al contrario. Yo creo que era un hombre de desafíos y yo creo que de retos, y esos retos hacían que precisamente retara un sistema entero, que retara a un modelo de gobierno, un modelo de sociedad, porque pues él tenía, pues yo creo que a través de su información, del análisis, de la comprensión y de toda la genialidad que él era o poseía, pues le daba suficiente conocimiento para poder desafiar lo que ya estaba dicho que así era y que así tenía que ser. Entonces yo creo que es por eso que en alguna forma también se presentó todas sus obras son una muestra, de acuerdo a una perspectiva personal, que era como decirle al mundo la realidad, pero siendo como amigo del enemigo. ¿Por qué? Porque como dicen, muchas obras precisamente eran obras religiosas, pero con los mensajes que estuvieron ocultos detrás y que pues obviamente siempre se asumieron pues o pasaron desapercibidos, pues sí, porque quien los vio en primer momento pues no era tan genio,
y pues no le aplicó más que decir, pues sí se ve bonito, ¿no? Padre. Pero no, pues había muchísimo detrás de esas pinturas, cada forma tenía un porqué, y pues qué padre, ¿no? O sea, ese es el desafío. La otra es la aceptación, pues es un hombre que pues su forma de ser, su vida personal, pues nunca le generó algún problema como para decir, no soy igual que los demás, no soy como la gente promedio, y pues a lo mejor se fuera a deprimir o algo, pues no, o sea, nada, de verdad que en su vida personal, en su vida profesional, pues no, nada definitivamente, ni la forma de gobierno, por más cruel y duro, o la etapa de las guerras, o sea, nada definitivamente lo detuvo. Qué hombre tan impactante. Y hoy fíjense que esta sociedad necesita, de verdad, yo no digo que debemos de tener el grado, el cerebro de genio como él, o el alma de genio, pero sí tener un poco más de aceptación propia, de no ponernos límites y de atrevernos a desafiar. Retomemos esas cosas buenas que él tiene y que yo creo que están al alcance de todos, con nuestro IQ tal cual tenemos, pero aceptémonos y pues ocupemos nuestro tiempo para hacer esto, desafiar nuestro conocimiento, desafiar lo que ya está dicho. No creer en nada, pues experimentarlo, vivirlo, buscarlo, investigarlo. No creer en lo que dice este programa, como dice la licenciada Liz, pues ponerse a buscar, a leer, informarse y pues analizar cada uno de los datos que se nos presentan hoy, que tenemos redes sociales, que tenemos libros electrónicos, pues buscar y pues llegar a una conclusión propia y que nadie nos cuente, ¿sí o no? Sí, claro. Así es, sí, que nadie nos cuente. Sí, claro, nadie, jamás. Y bueno, señoras, señores, a mí no me queda más que agradecerle y esperando que tenga un excelente principio de semana, ya que hoy es lunes de Tamaliza. Recuerde que pues, nosotros estamos preocupados por ustedes. Por favor, tenemos que bajar esta curva de pandemia otra vez. Necesitamos bajar ya no al amarillo, necesitamos brincarnos al verde porque ya nos urge. Y mire, ¿sabe qué? Retomando las palabras de la licenciada Victoria, tenemos que experimentar. Y para hablar de experimentar, pues voy a celebrar el cumpleaños del licenciado Ray, voy a experimentar a ver con cuántas cervezas me embriago. Esperando que tengan un excelente principio de semana, agradezco el favor de su atención y que nos ayuden por favor a compartir esta información, este video, todo lo que usted quiera ver de Platica Poblano, compártalo. Necesitamos crecer y necesitamos que usted esté sano para que tengamos más visitas todavía. Que tengan un excelente día, tarde o noche. Manuel Muñoz se despide de ustedes agradeciendo el favor de su atención y bye.